Bueno, yo hoy día les voy a hablar sobre la neuroradiología intervencional en el tratamiento y diagnóstico de algunas patologías traumáticas que afectan tanto la vasculatura cerebral como los vasos del cuello. Para hacer un orden, las clasifiqué fundamentalmente en 4 ítems: las disecciones extracraneanas, luego las disecciones intracraneanas, posteriormente las fístulas arteriovenosas y finalmente pseudoaneurismas. Primero voy a partir haciendo algunas aclaraciones generales sobre las lesiones vasculares de la carótida. Si bien son bastante poco frecuentes, se calcula que su incidencia es del orden del 1% de las admisiones por trauma, tienen gran relevancia respecto al manejo y pronóstico de estos pacientes. Se manifiestan generalmente por dolor cervical o por cefalea y en un porcentaje importante, por sobre el 56%, con isquemia cerebral o retiniana. Tienen una mortalidad bastante considerable, del orden del 7%, y los mecanismos de isquemia son oclusiones, trombosis, disecciones y transecciones. Me voy a referir fundamentalmente a las disecciones. Lamentablemente, cuando hay oclusiones, trombosis o transecciones, ya es un poco tarde para hacer un tratamiento. Las lesiones traumáticas de la arteria vertebral son un poco menos frecuentes, del orden del 0,5% de las admisiones por trauma, frecuentemente asociadas a fracturas o subluxaciones, y en un 24% se manifiestan por síntomas relacionados con la isquemia cerebral, por mecanismos muy similares a los antes mencionados. Cuando sospechar una disección, es importante siempre tener un alto índice de sospecha. Muchas veces estas lesiones son subclínicas y cuando tienen su manifestación es un poco tarde, por lo tanto, ante algunos hechos particulares en pacientes con trauma debemos descartarlas. Por ejemplo, pacientes que tienen fracturas vertebrales o luxaciones vertebrales, pacientes que se presentan con un síndrome de Horner o tienen parálisis de pares craneanos, en fracturas faciales de alta energía, LEFOR 2, 3, en pacientes que presentan fracturas de base de cráneo que comprometen el canal carotidio o el canal transversario, en los pacientes que tienen injuria penetrante y los que tienen déficit neurológico no explicable por las lesiones propias del trauma. ¿Qué estudio? En general, en los pacientes con trauma, por su disponibilidad, rapidez y por alta sensibilidad, el primer estudio es un angio-TAC, que nos permite muchas veces mostrar una alta sospecha o confirmar la presencia de una disección. Pero no solo hay que quedarse en eso, o sea, un paciente con un trauma que presenta una disección o que tiene síntomas neurológicos no explicables, el paso siguiente debiese ser una angiografía cerebral. Es el único estudio que nos va a permitir tener una noción precisa sobre la circulación colateral, sobre la funcionalidad o no del polígono y sobre el flujo sanguíneo cerebral. Voy a hablar algunas generalidades sobre la semiología angiográfica. No todas las disecciones son iguales, tenemos algunos signos clásicos, otros menos frecuentes. Es importante recalcar que en la angiografía nosotros no vemos la pared arterial, lo que vemos es el lumen de la arteria. Por lo tanto, el hematoma de la pared, el hematoma mural, no puede ser objetivado en esta técnica. Frecuentemente nos encontramos con estenosis, frecuentemente irregulares, excéntricas. En un 20% de los casos hay una oclusión asociada a la disección y hasta en un 30% encontramos aneurismas disecantes. Esta es una imagen clásica de una estenosis en cuerda. Esta es la serie de la carótida común. Ustedes pueden ver la carótida externa y la carótida interna en su porción supravulvar, que disminuye progresivamente de calibre con un paso de filiforme de contraste hacia intracraniano. Ustedes pueden ver la serie de la carótida contralateral. Hay un buen paso, afortunadamente, a través de la arteria comunicante anterior que permite mantener con viabilidad parte del hemisferio contralateral. Este otro tipo de hallazgo angiográfico, esta es una oclusión supravulvar en cola de rábano. Ustedes pueden ver que hay una disminución progresiva de calibre hasta tener un stop en el flujo hacia cervical. Esta es la serie de la carótida común, carótida externa, carótida interna, una emisión progresiva y se pierde el flujo y no hay participación de esta arteria en la circulación cerebral. Esta es un poco más frecuente, la oclusión supravulvar en pico de pájaro.
ustedes pueden ver una disminución rápidamente progresiva de calibre hasta la oclusión del segmento supravulvar de la carótida interna. Ocasionalmente nos encontramos con aneurismas disecantes. Ustedes pueden ver la imagen axial, que hay un pobre detalle anatómico, yo diría, pero hay una alta sospecha de tener una lesión vascular. Hay al menos 2 lúmenes que se pueden identificar, y uno en la angiografía en la serie de la carótida común demuestra una estenosis irregular asociada a dilataciones en varios segmentos que corresponden a aneurismas disecantes. Estos son signos que si bien son patognomónicos, son bastante poco frecuentes de observar. Podemos ver un flap intimal, ustedes pueden ver una imagen, una interrupción de la columna de contraste con la presencia de un flap, y podemos ver también la presencia acá de un flap que por la proyección alcanza, no sé si alcanzan a definir, una imagen, un defecto de higiene lineal en el trayecto de la carótida. Respecto al tratamiento de las disecciones, que es lo que me motiva un poco, es importante recalcar que gran parte, lejos, la gran mayoría de las disecciones, traumáticas o no traumáticas, el tratamiento es médico. Aquí pudiese haber alguna discusión respecto a si hacer un tratamiento con anticoagulación o antiagregación. Depende mucho del contexto del paciente. La evidencia actualmente apoya un poco más la antiagregación, especialmente los pacientes con trauma, porque muchas veces hay patología concomitante que contraindica la anticoagulación. Y el tratamiento endovascular solamente debe plantearse frente a un fracaso del tratamiento médico, frente a un trastorno hemodinámico que se hace sintomático, es decir, una alteración en la perfusión cerebral, o ante el crecimiento de un aneurisma disecante. Es importante recalcar esto, que gran parte de las disecciones en su historia natural curan en forma espontánea, por lo tanto, el objetivo del tratamiento es prevenir complicaciones de la disección, no tratar la disección en sí. Cuando este tratamiento médico no cumple su objetivo, obviamente tenemos que llevar y tenemos que lograr una solución desde el punto de vista anatómico o vascular. Este es un ejemplo, un paciente que ingresó por una fractura vertebral, la angiotac demostró una disección, no había clínica en el territorio posterior para sospechar un mecanismo embólico o hemodinámico. Esta es la serie de la subclavia, ustedes pueden ver la arteria vertebral que muestra una disminución irregular en su calibre, con la presencia de un aneurisma disecante y una reconstitución parcial y posteriormente completa del calibre hacia cefálico. Esta es la serie intracraniana en proyección en Tawny, que demuestra que hay una buena opacificación del tronco axilar y sus ramas principales, con un adecuado parenquimograma. Por lo tanto, este paciente fue sometido a un tratamiento médico y su evolución fue favorable y no es necesario realizar una terapia desde el punto de vista endovascular. Este otro ejemplo, un paciente también admitido por trauma, presentaba un síndrome de Horner y un tinnitus pulsátil. En la angiotac demuestra una disección. Esta es la angiografía en una proyección lateral. Ustedes pueden ver la carótida común, carótida externa y sus ramas, y rápidamente pueden objetivar la presencia de una estenosis irregular con algunas dilataciones focales de la arteria, que corresponde a una disección asociada a aneurismas disecantes que comprometen prácticamente todo el trayecto cervical de la arteria carótida interna, sin compromiso del segmento petroso ni de los segmentos intracranianos. De la proyección frontal, ustedes pueden ver que hay una adecuada opacificación del sifón carotídeo, de la carótida interna terminal, cerebral anterior y cerebral media, con adecuada representación también de ramas de menor calibre. El análisis de este paciente fue, el examen neurológico era normal, no había un trastorno hemodinámico que se manifestara desde el punto de vista de síntomas, no había una embolía, tenía una resonancia con difusión negativa, por lo tanto el paciente fue sometido a un tratamiento médico. 48 horas después, el paciente presentó un trastorno sensitivo del hemicuerpo derecho, por lo tanto, ante el fracaso del tratamiento médico, planteamos una resolución endovascular de la patología. Ustedes pueden observar la serie P procedimiento, la estenosis irregular asociado a aneurismas disecantes, luego de la instalación de dos stents, sin sustracción podemos ver los extremos proximal y distal del stent, aún está pasada la guía que nos da un mayor grado de seguridad. Y la serie posterior nos muestra una reconstitución prácticamente anatómica del calibre de la arteria con un adecuado paso del contraste en su trayecto, y el paciente evolucionó de forma satisfactoria. Tuvo que obviamente mantener el tratamiento antiagregante por varios meses. Este otro ejemplo, un paciente que había ingresado, trasladado desde otro centro por una herida de bala y tenía un aumento de volumen y frémito cervical. Una imagen no invasiva demostró la presencia de un
de una dilatación aneurismática bastante significativa en el cuello que determinaba un aumento de volumen y muy probablemente determinaba que el trayecto de la carótida, que se opacificaba tardíamente, estuviese algo tortuoso por el efecto de masa de esto. Este aneurisma había crecido desde los exámenes de inicio y se planteó hacer una resolución endovascular. En este caso, en primera instancia, realizamos un test de oclusión, que es un test que frecuentemente realizamos cuando planteamos el sacrificio de un vaso. Es bastante simple, que consiste en la porción proximal a la lesión se infla un balón que ocluye la arteria y con otro catéter se hace una serie contralateral que nos permite visualizar el paso de contraste hacia cefálico. Esta es la proyección frontal. Ustedes pueden ver carótida izquierda, la cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior, segmento A1 de la cerebral anterior del lado derecho y opacificación de arteria cerebral media. Esta es la serie con el balón inflado, ya no se ve el aneurisma, por lo tanto este es un test. Hay algunos criterios angiográficos para decir que el test es satisfactorio o no. Este paciente cumplía con los criterios, por lo tanto uno podía sacrificar la arteria y obtener una resolución de la enfermedad. Eso fue lo que se hizo. Esta es la serie pre, el balón inflado, la serie post. El aneurisma ya está excluido de la circulación. Ocasionalmente, con menos frecuencia, nos enfrentamos a disecciones ya de vasos intracranianos. Las causas traumáticas corresponden al 15% del total, hay muchas que son espontáneas, son más frecuentes en el territorio posterior y su presentación en el 80% de los casos es una hemorragia, frecuentemente una hemorragia subaracnoidea y frecuentemente una hemorragia subaracnoidea bastante severa. Hay algunos signos, al igual que las disecciones de arteria extracraniana, por ejemplo, un doble lumen y un pequeño flap se puede identificar ahí. También tenemos estenosis irregular, esta es una serie de la vertebral izquierda. Ustedes pueden ver que hay una disminución del calibre del segmento intracraniano de la arteria vertebral izquierda, asociado a dilataciones que corresponden a aneurismas disecantes. A veces nos cuesta encontrar las disecciones, solamente vemos los aneurismas. Este es un aneurisma absolutamente atípico, no es una localización de un aneurisma sacular habitual, es una arteria, un segmento enfermo con una dilatación en una localización y de una morfología absolutamente inhabitual. Este es un aneurisma disecante. Por lo tanto, frente a una hemorragia tenemos que actuar y tenemos que prevenir un resangrado. Los aneurismas disecantes tienen tasas de resangrado bastante altas que bordean el 50-60%, por lo tanto es imperativo tener una resolución y una curación de esta arteria. Existen fundamentalmente dos alternativas: una oclusión del segmento enfermo, se puede realizar frecuentemente con coils o con balones desprendibles, y existe una alternativa que es menos óptima, pero que muchas veces la utilizamos cuando no hay posibilidad de sacrificar un segmento arterial, es la instalación de stent tradicionales semicubiertos e incluso cerrados, que reconstituyen el flujo, disminuyen el paso de contraste hacia la lesión y puede hacer que las paredes que están disecadas se contrapongan y restituir un poco la anatomía de la arteria. Este es un paciente que ingresó por un trauma, un accidente de tránsito, presentaba cefalea, se realizó una angiotomografía que demostró la presencia de, ustedes pueden ver, una dilatación de la arteria vertebral intracraniana asociada a una estenosis. Esta es la imagen típica de un aneurisma disecante. Se realizó la angiografía, se confirma el hallazgo. Uno puede ver que no hay una alteración hemodinámica en el sentido de que hay buen paso de contraste hacia distal, pese a haber pequeñas estenosis segmentarias, tanto distal como proximal al aneurisma. Está la reconstrucción tridimensional, los mismos hallazgos y un poco más con detalle anatómico. Adicionalmente, este paciente, para confirmar el diagnóstico, se le realizó una resonancia magnética que pueden ustedes ver la imagen crescéntica típica de un hematoma intramural. Este paciente fue sometido a tratamiento médico y los resultados y su evolución clínica fue favorable y no es necesario realizar una terapia endovascular. Este otro paciente que ustedes pueden ver presentaba un aneurisma disecante. Usted puede ver, se repite mucho la localización. Esta es la localización bastante más frecuente, yo diría, que el segmento B4 de la vertebral. Se ocluyó inicialmente el aneurisma con coils, posteriormente por seguridad se ocluyó el segmento proximal. Ustedes pueden ver la opacificación de la vertebral izquierda que permite un adecuado paso de contraste hacia el territorio de la basilar.
Este paciente, un ejemplo de stent, un paciente que tenía una estenosis irregular, una disección de la vertebral intracraniana. La pica nacía de ese segmento, por lo tanto no quisimos sacrificarla y se instaló un stent en el segmento que permite reparar anatómicamente el segmento afectado. Respecto a la fístula arteriovenosa, la verdad es que no quise entrar en muchos detalles porque, como cualquier fístula, el tratamiento es bastante similar. Me voy a enfocar fundamentalmente en la fístula carotidocavernosa, que es la que es un poco más compleja de entender y de solucionar. Hay que distinguirla de las fístulas durales. Esta es una fístula directa, o sea, una comunicación directa causada frecuentemente por un trauma entre la arteria carótida interna cavernosa y el seno cavernoso. Esto es producto de una laceración frecuentemente asociado a contacto con espículas óseas. Puede ser un defecto único, muy rara vez doble, generalmente pequeño, de orden de 2 a 6 milímetros. Y la importancia de esta fístula está en que este flujo sanguíneo se desvía hacia zonas que no están hechas para soportar la presión arterial. Generalmente van al seno cavernoso y a vena oftálmica y seno petroso inferior. Y muy rara vez, alrededor del 9%, hacia venas corticales, con lo que obviamente le confiere un riesgo de hemorragia y de hipertensión venosa cerebral. Su forma de presentación, como ya dijimos, frecuentemente asociado a trauma. Hay un exoftalmo pulsátil, una epidemia conjuntival, quemosis, oftalmoplegia, frémito e inclusive isquemia cerebral. El angioTAC nos permite sospechar con nos permite tener un detalle bastante importante y saber que existe una fístula. Sin embargo, la angiografía es mandatoria porque nos permite, además de realizar un test de oclusión para ver la posibilidad de sacrificar el vaso, tener una noción hemodinámica de cómo es la circulación cerebral y descartar o no la presencia de un reflujo venoso cortical. Esta es la imagen típica de una fístula. La verdad es que en general uno no identifica la brecha entre la carótida y el seno cavernoso porque hay un rápido llene desde la carótida al seno cavernoso. El seno cavernoso envuelve la carótida, por lo tanto uno no logra identificar con claridad el sitio del defecto, que lo que uno ve, esta es la proyección frontal, esta es la lateral, que la carótida hay un escaso opacificación de arterias cerebrales, pero sí hay una opacificación rápida del seno cavernoso, incluso con paso del seno cavernoso contralateral y el seno petroso inferior. Esta es la proyección lateral, frecuentemente la vena oftálmica superior es la que está más comprometida, y también hay plexos pterygoides involucrados en el drenaje de esta fístula. Respecto al tratamiento, es fundamentalmente la oclusión del seno cavernoso. Afortunadamente el seno no es verdaderamente un seno, sino es un plexo, por lo tanto nos da sostén para poder embolizar parcialmente el seno en la zona donde se desarrolla la fístula. Generalmente lo realizamos con una embolización transarterial. Nuestra primera elección son balones desprendibles, son balones que van montados en un microcatéter, que por flujo navegan y logran llegar al sitio de la brecha, penetran en la brecha y uno lo puede liberar en la zona deseada. Ocasionalmente utilizamos coils con la misma finalidad, es un poco más lento, pero nos permite tener un poco más de control. Y muchas veces cuando hay fístulas que están subocluidas podemos asociarlo o no a agentes embolizantes líquidos. Cuando no hay una posibilidad de tener un acceso arterial, podemos ir por vía venosa, uno puede cateterizar directamente la yugular, puede ir al seno petroso inferior y llegar al seno cavernoso, o incluso por la vena facial uno puede, o incluso por un abordaje directo a la vena oftálmica, llegar hacia el seno cavernoso. Ocasionalmente nos planteamos el sacrificio de la carótida y está hoy en día en discusión si los stents cubiertos o semicubiertos pudiesen tener una utilidad en este tipo de patología. Este es un ejemplo de un paciente que se utilizó un balón desprendible. Esto pueden ver la carótida interna en una proyección oblicua derecha. Rápidamente hay una opacificación del seno cavernoso y hay drenaje a través de múltiples venas. Se ascendió un balón, ustedes pueden ver el balón parcialmente lleno con contraste, que es radiopaco. Una vez dentro de la brecha, uno puede hacer una angiografía de control y demostró que ocluye la fístula. Sin embargo, en este paciente la cura anatómica no es óptima, hay una protrusión de parte del balón y una estenosis de la arteria, por lo tanto realizamos el test de oclusión, donde podemos observar con el balón inflado en la carótida izquierda que hay un adecuado flujo hacia el territorio anterior derecho, que la arteria comunicante anterior es funcional, sin embargo existe una pobre opacificación contralateral y eso se explica porque afortunadamente también tenemos las comunicantes posteriores
que en suma, en el fondo, comunicante anterior y comunicante posterior nos permite asegurar el flujo anterior del lado comprometido. Este otro ejemplo, un paciente que tenía también una fístula carótido cavernosa, ustedes pueden ver la especificación de ambos senos cavernosos, senos petrosos inferiores. Aquí hay una dilatación, esto no es un aneurisma, sino que el seno cavernoso se dilata por la presión. Uno puede navegar un balón en su interior, lo infla hasta obtener una oclusión de la fístula y ustedes pueden ver el resultado inmediato. Esto mismo en proyección lateral, la fístula, el balón inflado y la resolución inmediata con el balón con un adecuado resultado anatómico. Este es un ejemplo bastante interesante, un paciente que también había sido admitida por un trauma, por un accidente de tránsito. La misma imagen, una carótida interna, rápida opacificación del seno cavernoso, después hay flujo por distintas vías, seno contralateral, senos petrosos inferiores, vena oftálmica. Aquí se puede ver un poco mejor la vena oftálmica superior dilatada. Y obviamente aquí hay una fístula carótido cavernosa que requiere una solución, distintas proyecciones que nos muestran un poco lo mismo. En este caso, que lo que se hizo, se cateterizó la carótida interna, se infló un balón en la arteria para definir el fondo límite entre la arteria sana y normal, y a través de otro microcatéter se ingresó al seno cavernoso y se rellenó con coils, obteniendo la cura de la fístula con una permeabilidad adecuada de la carótida y del territorio anterior. Esta es la imagen pre de la carótida, ustedes pueden ver la alteración marcada del drenaje venoso, y esta es la serie post, donde los coils sustraídos borran un poco la arteria, pero hay una arteria que está entre los coils que permiten una adecuada circulación hacia ese lado del cerebro. Finalmente, ocasionalmente nos enfrentamos a pseudoaneurismas. Hay que diferenciarlo de los aneurismas disecantes. Estos no tienen pared propia, generalmente están contenidos por adventicia o por el tejido perivascular circundante, y el tratamiento es bastante parecido al de las disecciones, es fundamentalmente una oclusión del segmento comprometido. Una paciente de 7 años que ingresó por un trauma, se le cayó una pared encima de adobe, la niña estaba regando en la pared jugando con otros niños, la pared se dio y cayó sobre ella, rápidamente empezó con una epistaxis masiva que la llevó a un choque hipovolémico, fue trasladada a un servicio de urgencia más cercano, se le hizo un tamponamiento anterior y posterior que no permitió una adecuada hemostasia. La angiografía mostró que había una extravasación de contraste en la carótida de ese lado. Ustedes pueden ver pequeños pseudoaneurismas, que hay uno, que hay otro. También hay un poco de paso hacia el seno cavernoso con un pequeño mecanismo de fístula. Y lo que se hizo fue sacrificar el segmento, se hizo un test de oclusión, el test de oclusión era satisfactorio. Posteriormente se rellena el segmento de distal a proximal con lo que sea necesario. Hasta obtener una oclusión del segmento, está la serie de la vertebral contralateral. Uno puede ver que se ve la cerebral al medio de ese lado, gracias a una comunicante posterior funcional. Esa es la proyección lateral, la arteria basilar, comunicante posterior y una opacificación del segmento terminal de la carótida por sobre la lesión y del territorio anterior de ese lado. En resumen, las lesiones traumáticas craneoencefálicas son poco frecuentes, pero presentan una alta tasa de complicaciones. Es importante tener un alto índice de sospecha, lo que permite tener una mejor pesquisa y un tratamiento oportuno. Y como ustedes vieron, ahí existen múltiples alternativas de tratamiento endovascular, fundamentalmente dependen del tipo de lesión, su localización, del riesgo relativo y de la circulación colateral en cada caso en particular. La famosa pregunta. En un paciente politraumatizado que presenta un accidente cerebrovascular isquémico con un angiotac de vaso del cuello normal, ¿cuál es el siguiente estudio que recomendaría? Opción A, Doppler carotidio vertebral. B, angiografía por cateterismo. C, angioresonancia. D, perfusión por CT. E, ninguna de las anteriores. Hay que recalcar que la angiografía tiene que ser en horario hábil.
Bueno, era bastante obvia la pregunta. Yo creo que en el fondo es verdad, la angiografía no es un examen que esté ampliamente disponible, pero yo creo que la idea de esto es plantear qué es lo mejor para el paciente. O sea, si tenemos un paciente que tiene un accidente vascular, que los exámenes que disponemos no muestran la causa, uno tiene que buscarla. No tiene que esperar que en el fondo que la manifestación de la enfermedad ya sea florida, sino que hay que ir a buscarla, y creo que la mejor forma aún de buscarla en este tiempo es la angiografía. Probablemente en los próximos años esto puede ir cambiando. La siguiente pregunta: ¿cuál es el mejor tratamiento para una disección intracraniana asociada a hemorragia subaracnoidea? A, antiagregación plaquetaria. B, anticoagulación. C, oclusión del segmento. D, stent. E, depende de la evolución clínica. Bueno, la respuesta C es la correcta. Obviamente, frente a un vaso dañado que se presenta con una hemorragia subaracnoidea, que tiene una alta tasa de resangrado, el mejor tratamiento es excluir de la circulación el segmento enfermo, independiente de la clínica. La siguiente y última pregunta: ¿cuál de las siguientes alternativas por sí sola no corresponde a una indicación de stent en una disección extracraniana? A, disección carotidia con estenosis mayor a un 90%, fracaso de tratamiento médico. C, accidente cerebrovascular por trastorno hemodinámico. D, embolía cerebral por bajo anticoagulación. Y E, crecimiento de un aneurisma disecante. Estamos hablando de disecciones carotidias obviamente traumáticas. Voy a tener que repetir una parte de la charla, pero bueno, voy a analizar un poco esta pregunta. La pregunta es: ¿cuál no es una indicación por sí sola de tratamiento con stent? La alternativa A, una disección de una carótida con estenosis mayor a un 90% por sí sola no es una indicación. Uno puede tener un polígono funcional. Una disección de 90% puede tener una adecuada circulación hacia cefálico. Y nosotros sabemos que las disecciones en gran parte de los casos van a curar en forma espontánea, por lo tanto, una disección, aunque sea de un 90-95%, el tratamiento va a seguir siendo médico, a no ser que fracase. Respecto a la alternativa B, el fracaso de tratamiento médico es una indicación, como ya dijimos. La alternativa C también es una indicación, porque hay un trastorno hemodinámico, hay que restituir el flujo hacia el cerebro. La D es un fracaso de tratamiento médico, o sea, un paciente anticoagulado que haga embolía es un fracaso de tratamiento médico. Y E es el crecimiento de un aneurisma disecante, es uno de los ejemplos que mostramos y que obviamente se puede tratar con un stent. Bueno, muchas gracias.